comúnmente como hongos huevo, que son los omicota u omicetes. Los vamos a encontrar relacionados con hongos de forma convencional, pero saben ustedes que ya pertenecen a Stramynophylla, ¿sale? Y esta situación de... permítanme admitir a su compañero. Listo. Esta situación de estar entre hongos y los Stramynophylla es porque tienen características que los hacen hacer referencia a unos y a los otros. Aquí vamos a mencionar algunas de las generalidades, chicos. Estos organismos son heterótrofos y necesitan absorber sus nutrientes. Lo que los hace distintos a los hongos, en general hongos, es que su pared es de celulosa. Y, por ejemplo, el último punto también, que presentan zoosporas biflageladas. Esto de las zoosporas, acuérdense que es la relación directa con los Stramynophylla, que es una de las características más particulares, ¿sale? Estos organismos tienen una sustancia de reserva que se llama micolaminarina y pueden desarrollar micelio. El micelio es esta estructura de aspecto algodonoso de fibrillas blanquecinas muy finas llamadas hifas. Aquí en la imagen pues se ve cafecito, puede también tener ciertas tonalidades oscuras. Es más bien general encontrarlo blanquecino, ¿sale? Entonces, aquí vamos a escuchar y a ir metiendo cierta terminología que vamos a mantener también para los hongos, ¿sale? Entonces, tengan cuidado con esa parte, o más bien no cuidado, sino atención a esa parte, ¿vale? Aquí con las características generales, ¿ya estamos? ¿Sí? Profesora, una pregunta. Sí. ¿La micolaminaria dónde se encuentra? ¿Perdón? ¿Dónde se encuentra la micolaminarina? Se encuentran como granulitos, como gotitas en las hifas, dentro de las hifas. O sea, las hifas tienen el contenido celular de los organismos y en su interior se ven como unas gotitas transparentosas al verlas al microscopio y son la micolaminarina. En el citoplasma, chica. Sí. A ver si encuentro una imagen en donde se pueda ver esto y se las proyecto. ¿Sale? Gracias. Bien. Seguimos. Seguimos. Lo de la zoospora, acuérdense también que se presentan biflageladas. Y aquí vamos a mencionar algunas de las estructuras. Dijimos que se desarrolla aquí en la base un micelio. Pero también hay estructuras reproductivas que son, en este caso, la formación del esporangio. Se desarrolla esta hifa que va a sostener al zoosporangio. ¿Por qué se llama zoosporangio, chicos? Porque tiene adentro, ¿qué? ¿Las qué? ¿No escuché? Las esporas. Las esporas. Hay quien me pedía regresar a la anterior. ¿Es esta la anterior? ¿O ya no? ¿Sigo? Niños, contesten, ¿si están ahí? Dice que sí, es que lo están poniendo en el chat. La compañera le puso en el chat. Es que no puedo ver las dos cosas al mismo tiempo. Gracias. ¿Ahora sí seguimos? Sí. Va. Les decía que entonces el zoosporangio se llama así, o más bien ustedes me dijeron, porque tiene las zoosporas. Las zoosporas las podemos ver de dos formas. Piriforme en forma de pera o reniforme en forma de riñoncito. De hecho, más o menos aquí se alcanza, más bien sí se alcanza a ver la forma, ¿no? Por las que se llaman de esa manera.
Bueno, esto de los osporangios no es novedad en cuanto a terminología, porque ya la habíamos checado desde los laberintulomicetes. ¿Seguimos? Profa, Dígame. ¿Sí? Bien. Ahora, aquí vamos a comentar ciertos aspectos respecto a la reproducción. Antes de entrar en los procesos, quiero comentarles algunas estructuras y términos importantes para considerar. ¿Sale? En el caso de los omicetos, vamos a encontrar que sucede una reproducción ogámica. Esto hace referencia a que los gametos son, a ver, déjenme salir de aquí para ponerles aquí la nota. Ay, ¿qué pasa? Ajá. En una reproducción ogámica vamos a encontrar la participación de gametos. Y esos gametos tienen la característica de ser diferentes entre ellos, tanto en forma como en tamaño. Cuando les hablen de la palabra ogamia, es porque participan gametos que son diferentes en forma y en tamaño. Y esto es algo que sucede en los omicetos. De hecho, en los omicetos se da la formación de estructuras específicas para la formación de cada tipo de gameto. Uno es el oogonio. ¿Y por qué creen que le puse color rosa? ¿A qué podríamos hacer referencia? Que presenta el gameto sexual femenino, bueno, óvulos. No exactamente óvulos. Y esto de femenino y masculino es por practicidad didáctica. Sin embargo, aquí en estos organismos no hay una parte femenina ni hay una parte masculina, pero sí son partes compatibles. ¿Sí? Al ogonio se le puede poner un signo positivo. No sé por qué no aparece esa parte, creo que no la agregué al final. Al ogonio se le puede encontrar un signo positivo que hace referencia a una carga genética de un gameto, y al anteridio se le puede asignar un signo negativo. Déjenme poner el signo negativo más grandecillo porque como que ni se entiende de qué se trata. Ajá. Entonces, cuando ustedes encuentren eso, positivo, negativo, y asociado a los gametos o a la reproducción, les están hablando de estructuras compatibles, ¿sí? Si en algún momento les hacen referencia a femenino en ogonio y masculino en anteridio, tampoco es que pase nada, pero no es la mejor manera de dirigirnos a estas estructuras. ¿Cómo le llamó a las estructuras? ¿Estructuras qué? Estructuras especializadas de reproducción. ¿Sí? Sí. Al ogonio se le va a asignar generalmente un signo positivo y al anteridio un negativo. ¿Va? Ahora, ¿qué va a suceder entre estos dos? Un proceso llamado contacto gametangial. ¿Sí me escuchan bien? Sí, Pi. Bien. Al ogonio se le llama gametangio. Al anteridio se le llama también gametangio. Cuando estos dos se tocan, se da el contacto gametangial. ¿Sí? ¿Qué es esto que está profa, ¿podría volver a repetir eso? Es que se me trabó. Sí. Cuando al ogonio le vamos a llamar gametangio. Y al anteridio también, gametangio. ¿Sí? Cuando los gametangios se tocan, a esto se le llama contacto gametangial y es la manera en que va a suceder la reproducción. El anteridio
va a formar un tubo para que los gametos masculinos, entre comillas, del anteridio, fertilicen a la parte femenina, que es el ogonio. Eso es lo que aparece aquí en la imagen A, en la imagen B. El ogonio es esta parte redondita, el anteridio es esta parte oscurita más alargada. Ese anteridio se pone en contacto con el ogonio, forma un tubo, hace una perforación para empezar, formando ese tubito, ese haz por donde van a migrar los gametos masculinos hacia la parte femenina. Sí, gracias. Hay distintas formas como aparecen en las imágenes, pero todas hacen referencia a este proceso, contacto gametangial. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Algún comentario? Déjenme checar el chat rápido. ¿Son esporas? ¿Qué? ¿Las esporas sexuales o asexuales? No, estamos hablando de la parte sexual, chicos. ¿Sí? El contacto gametangial es un tipo de reproducción sexual. Y lo reafirmamos cuando vemos al ogonio compatible con el anteridio. Estructuras de reproducción, especializadas de reproducción. Ahora, esta imagen de acá abajo hace referencia a el tipo de reproducción según de dónde provienen las estructuras. A ver, esto amarillo que ustedes ven en la imagen trata de representar el micelio que compone el organismo. Una parte específica de ese micelio va a dar lugar a la parte del anteridio, es donde está mi cursor, y de este mismo micelio también, de otra sección, de otra hifa, se va a especializar para convertirse en un ogonio. Cuando las estructuras reproductivas vienen del mismo micelio y se reproduce por sí mismo el organismo, a eso se le llama reproducción homotálica o un organismo homotálico. ¿Sí? Por eso el colorcito. Tanto el anteridio como el ogonio provienen del mismo micelio. Eso es homotálico. Entonces, estos ellos provienen de micelio. Sí. Diferencian, ¿Perdón? se diferencian en el micelio en una sección. Sí. Sí, provienen del micelio y son una parte especializada, ¿sí? Como dice la profesora, se diferencian para su función de reproducción. Ahora, si el anteridio proviene de un micelio distinto al que forma, como se mencionen, si el origen es de diferentes micelios que son compatibles, a esto se le llama reproducción hetero. Por eso el colorcito. Este color verdoso será de un micelio con X características, pero compatible con este otro micelio amarillo que viene de otro organismo. Heterotálico. ¿Vamos bien? Sí, profe. Y mayormente en los omicetos vamos a encontrar el proceso homotálico. Estos términos no los vayan a dejar por ahí botados, ahí olvidados. Ténganlos como presentes, ténganlos a la mano, porque se van a continuar utilizando. No es terminología que quede olvidada por hoy y ya nunca más. No. Seguimos, niños. Déjenme mostrarles en lo que es ya la microscopía
estas estructuras. Todo este es micelio, todo este enmarañadito de estructuras filamentosas llamadas hifas forma el micelio, ¿sale? Pero de ese micelio hay hifas que van a formar a los esporangios o zoosporangios, ¿no? Como aquí. Esta es una hifa que está sosteniendo a un zoosporangio. ¿Qué hay dentro del esporangio o zoosporangio, niños? Esporas. Esporas, ajá, que son todas estas que están indicadas aquí. Obviamente aquí no se ve el flagelo por el tipo de microscopía, pero son las esporas que salen de aquí, del zoosporangio. ¿Y qué otra nos falta? Aquí hay más hifas en este lado donde está mi cursor, pero hifas que se van a especializar para la parte de reproducción sexual. Este es el anteridio, esta partecita más chiquita, y este es el ogonio, esta parte más redonda. El anteridio no siempre tiene que ser, más bien es alargado el anteridio, y el ogonio suele ser redondito y mucho más grande. ¿Ah? Vean, en este caso es homotálico. ¿Por qué lo sé, muchachos? Vean cómo, traten de ver pues en esta imagen, aquí hay una hifa, y esta hifa se divide en dos. ¿Sí lo ven? Esta partecita da origen al gametangio femenino, y esta parte da origen al gametangio masculino. Y entonces a esto, ¿cómo se le llama? ¿Contacto gametangio? No, todavía no se están tocando. Perdón. Sí. Esto. Heterotálico. A ver, el contacto gametangial no lo podemos ver aquí, no está sucediendo, al menos no claramente en la imagen. ¿Sí? Pero sí podemos ver respecto a si es homotálico o heterotálico. ¿Cuál de los dos es? Homotálico. Perfecto. Sale. Entonces, déjenme ver de qué se trata esto. Ajá. Aquí hay otras imágenes, otros zoosporangios, zoosporas, gametangio femenino, gametangio masculino que está acá atrás o aquí al ladito. Vean, aquí en la F sí podemos decir que está sucediendo ¿qué? En la imagen F. Contacto gametangial. Eso. ¿Sale? Y bueno, esto es posible de observarlo al microscopio. Déjenme avanzar tantito. Sí. Ahora, los omicetes son generalmente parásitos. Por lo tanto, nosotros vamos a ver un proceso de patogénesis, es decir, de la génesis en algún otro organismo. ¿Sí? ¿Cómo se da esa patogénesis? Estos organismos, dijimos, están formados de micelio. Pero algunas de esas hifas se van a modificar o van a presentar más bien modificaciones hifales para poder llevar a cabo este proceso de patogenicidad. Las dos modificaciones que vamos a ver son los apresorios, que le van a ayudar a la penetración a las células de su huésped, no, de su hospedero. Y miren, estas son las imágenes. Esta es la hifa, ¿sí? Esta parte más tubular, la hifa. Pero los apresorios son estas modificaciones que son una especie de ensanchamiento que va a servir para esto que está escrito aquí, la penetración a la otra célula, a la que van a infectar. Y otra forma o modificación hifal que van a utilizar estos organismos se llaman austorios. Los austorios parecen como ramitas, como manitas. Y para lo que van a servir es para aumentar la superficie de contacto una vez que ya entraron
en las células del organismo que están infectando. ¿Sí? Son imágenes, son esquemas, y a veces es difícil ver estas estructuras al microscopio, o más bien diferenciarlas. Ahora, en este proceso de patogénesis, vamos a describirlo en 4 pasos. El organismo se va a unir a la superficie del hospedero y entonces se va a unir pues con ayuda de sus estructuras, ¿no? Con su ayuda de sus modificaciones cifales. Porque necesita, como dice en el punto 2, formar estructuras de infección, unas para penetrar al huésped, apresorios, y otros para hacer la colonización de los, y aquí estarán funcionando más los autos. No solo es algo mecánico, también es químico, porque se da la excreción más bien la secreción de cutinasas y esterasas que van a facilitar la adherencia de estas modificaciones cifales y del organismo en general para la infección. ¿Comentarios hasta aquí? ¿Infectan a hongos, organismos de su misma especie o pueden infectar a diferentes organismos? No, pueden ser diferentes organismos. De hecho, son plantas y vertebrados generalmente. Ahorita checamos los diferentes organismos a los que infectan con más detalle, ¿sale? ¿Y pasa algo como los ciclos de vida que vimos de los parásitos, que entra de cierta forma y luego germina y así como que eran quistes y luego pasaba de otra forma? Sí, pero no corra tanto, allá voy, espérenme tantito. Ahí voy. ¿Las estructuras quedaron claras, las funciones? Sí, pero espérame, tengo una duda. Dígame. ¿El profesor y el autor, o sea, actúan simultáneamente o uno actúa independiente del otro? ¿Cómo? Perdón. Hay momentos. El apresorio es el primero que actúa porque es el que entra en contacto con la célula del hospedero y empieza a entrar a la célula. Y el austorio se forma ya que está dentro ese micelio, ya que está infectando a las células porque ya las penetró, ahora hay que extenderse, ¿sí? Y para eso son los austorios, para andar buscando otras células y seguir infectando tejidos, porque el organismo no va a afectar a solo una celulita y tocar a una célula. No, el organismo puede invadir a todo el pez, a toda la planta, para lo que necesita usar a sus austorios que le ayuden como a abrirse camino. ¿Sí? Sí, gracias. Va. Entonces, ¿se podría decir que el apresorio es para infectar y el austorio es para propagarse? Miren aquí, colonizar. Digamos que el austorio es para comenzar este proceso de colonización, mientras que el apresorio es solamente o en un inicio para la penetración. Y aquí le borran, ustedes le ponen enzimática, no sé aquí qué escribí. Bien, ahora, aquí va el asunto del ciclo de vida. Ahí voy. Ya que tenemos claros los términos y algunos de los procesos, vamos a empezar. ¿Dónde empezamos? Aquí. Acá tengo un ogonio y tengo un anteridio. ¿Cómo lo sé? Porque son diferentes, al menos a primera vista, en tamaño. Va a suceder el contacto gametangial. El anteridio forma un tubo para transferir sus gametos hacia el ogonio. Por eso dice aquí transferencia de gametos. Esos gametos son haploides, muchachos, tanto los del anteridio como los del ogonio. ¿Sí? Cuando esos núcleos haploides se encuentran dentro
del gametangio femenino, va a suceder la cariogamia, es decir, la fusión de los núcleos haploides que vienen de los gametos. Y se va a formar un cigoto. ¿El cigoto es haploide, muchachos? Diploide, según yo. Exacto, diploide. ¿Por qué? Porque se juntaron las dos cargas genéticas de los núcleos haploides de los gametos. Entonces, ya tenemos aquí a nuestro cigoto. Ese cigoto va a germinar, vamos a llamarlo así, va a germinar y va a formar una primera hifa que va a sostener al esporangio o zosporangio. Ajá. Es decir, aquí se va a formar esta hifa y aquí dentro del zosporangio van a estar sucediendo diversas divisiones mitóticas, porque continúa siendo diploide, solamente se está aumentando el número de núcleos diploides aquí adentro del zosporangio para formar a las zoosporas, ¿sí? Las zoosporas van a salir de este zosporangio. Esas zoosporas dijimos que pueden ser piriformes o ¿qué? ¿Cuál es la otra forma? Biflageladas. Reniforme. O reniformes. Sí, biflageladas son ambas. No importa si son forma de pera o de riñón. Uh-huh. Esas zoosporas van a formar quistes, que son estructuras de resistencia, porque pueden encontrarse expuestas a las condiciones desfavorables del ambiente. Entonces se van a enquistar. Y de ese quiste va a germinar una hifa que va a entrar en contacto con la célula huésped. A propósito, está cortada aquí mi imagen porque no quería ponerles lo de arriba. Entonces, germina el quiste, se forma esta primera hifa infectiva y con su respectivo apresorio, con su respectivo apresorio para penetrar las células. Ya estando en las células, se van a extender estas estructuras llamadas, ahora sí, austorios, para continuar la infección. Dentro del organismo se va a continuar con el ciclo y se van a formar las estructuras de reproducción sexual. ¿Sí? Ajá. ¿Perdón? El austorio es para sujetar o tocar y penetrar. Ajá. Y el apresorio, eso. Y el austorio es para extenderse y empezar a colonizar. Ahorita déjenme contestar esa duda que hay, si todavía está, y vemos un video. Sí, pues es que yo me perdí un poquito la parte de que germina la primera hifa ahí en el esporangio. Bueno, donde dice esporangio. Lo que sigue, ¿qué es? Esto, la N. Sí, la N. También es un esporangio y adentro tiene a sus zoosporas. De aquí a acá está sucediendo mitosis. De aquí a acá está sucediendo la liberación de las zoosporas, que son estas. De aquí para acá, las zoosporas se enquistan y después los quistes germinan. ¿Sí? Ok. Va. Maestra, tengo una duda rápida. Que si se cae, perdóneme. Sí. Sí, el zoosporangio puede liberarse y andar en el medio. Uh-huh. Sí, de hecho, esta hifa puede soltar al zoosporangio. Uh-huh. ¿Qué pasó? Ahora sí. Rápido, que cuando germinan los quistes, estos, bueno, me confundí, ¿a dónde terminan? O sea, ¿a dónde van a dar? ¿Otras células?
o a otro micelio. Cuando germinan los quistes son para infectar a otro organismo. Puede ser una planta, puede ser un pez, puede ser una rana. Ok, ya. Eso. Este proceso de germinación del quiste está en el ambiente, está en el agua, está en el ambiente, está en el exterior, ¿sí? El quiste. Y cuando el quiste encuentra un hospedero, pues empieza entonces el proceso de infección y comienza desde la germinación de una hifa que va a formar un apresorio para tocar o entrar en contacto con las células del hospedero. ¿Sí? Sí, sí. Déjenme ponerles rápidamente. Es de Facebook, pero está bastante bueno. Nada más que no sé cómo hacerlo más grande. No me sale como ningún menú. No hay flechitas. Ya lo chequé. A ver, intenté apretarle 2 veces hacia el video. 2 veces al video, clic, clic. No. Pero a ver, de todas maneras se ve. Denme unos segundos porque como les digo que no me aparece ningún menú, no lo adelanto ni nada. Estamos viendo el ciclo de vida de Phytophthora. Miren, aquí estas son hifas en la imagen. Y esas hifas están empezando a formar la estructura especializada para reproducción que son los gametangios. ¿Sí? Aquí no queda claro si es homotálico o heterotálico porque no sabemos si viene exactamente de la misma hifa o de hifas compatibles. Pero el asunto es que se van a formar las estructuras de reproducción. Este grande y redondito es el ¿qué? ¿Quién es, niños? ¿El esporangio? No, son las estructuras especializadas para reproducción El sexual. gameto femenino, ¿no? Ogonio. Eso, Ogonio. ogonio. Ajá. ¿Y este chiquito de acá? Anteridio. ¿Qué hay dentro de cada uno? ¿Haploides o diploides? Bien. Aquí está sucediendo el contacto gametangial y la transferencia de los gametos masculinos a los femeninos. Y aquí, ¿qué está sucediendo? Bueno, ¿qué se formó si se unieron los núcleos haploides? Un cigoto. Diploide, exacto. Ese cigoto va a germinar, o bueno, podríamos llamarlo germinar, que es para empezar a formar una hifa que sostendrá a una estructura llamada zoosporangio. Todo esto es diploide, todos estos procesos son diploides. ¿Qué está sucediendo en el zoosporangio? Fíjense aquí cómo también en el proceso se soltó como lo dijeron ustedes, se soltó de la hifa y queda libre el zoosporangio. ¿Qué sucede aquí para aumentar el número de núcleos diploides? Mitosis. Y entonces la formación de las zoosporas, ¿sí? Vean aquí las diferentes mitosis. Bueno, la mitosis para formar diferente número de células. Se liberan las zoosporas nadadoras con sus flagelitos. ¿Y qué van a hacer estas zoosporas? Fíjense que aquí podríamos decir que las zoosporas se enquistaron porque están en el agua. No vi del todo ese detalle, pero aquí las zoosporas están formando quistes. ¿Sí? Ahí en el detectan un hospedero, vean que está haciendo referencia al organismo al que van a infectar. Miren, aquí están los quistes. Las zoosporas entonces van a formar los quistes y estos quistes van a germinar y formar hifas.
con sus respectivas modificaciones cifales para hacer la penetración y colonización. ¿Quiénes son para penetrar? Los apresores. ¿Y quiénes son para colonizar? Austerios. Austorios. Y vean cómo ya está sucediendo toda la infección en las células del hospedero. Ahora, ese mismo micelio que está dentro del hospedero puede formar más zoosporangios y más zoosporas en un ciclo asexual. ¿Sí? A ver, aquí este micelio puede llevar a cabo reproducción asexual, por lo que este micelio va a formar un zoosporangio aquí en el cursor, ¿sale? Este zoosporangio que va a tener núcleos diploides, como lo es también el micelio, para formar zoosporas que pueden reingresar a este hospedero o buscar otro hospedero. ¿Sí? Vean cómo se forman los zoosporangios. ¿Cómo ven? ¿Alguna duda o comentario? No, siento que el video lo explica bien y bonito. ¿Sí? Yo, profe. Dígame Más quién. como que curiosidad. Dígame. ¿Qué pasa con el esporangio ya después de que se liberan las zoosporas? ¿Se reintegra al ambiente, podemos decirlo? ¿Qué pasa con los esporángios? No, queda como una estructura de desecho, como la capsulita de una semilla que quede en el ambiente. Y sí, efectivamente, si las condiciones lo permiten, pues se degrada como cualquier otra materia orgánica que cae ahí en el ambiente. No se reintegra, no se reabsorbe o algo así, no. Es como la cáscara de alguna otra estructura. Ah, ok. Sí, gracias. Ahora déjenme pasar acá. Aquí hay dos términos importantes. Dígame. ¿Las zoosporas son haploides o diploides? Dígame usted. Que si las esporas son haploides o diploides. Contésteme usted. Cheque la imagen. Pues haploides, ¿no? No. Las esporas son parte de un ciclo diploide. Sí, no había visto eso. Vean la imagen. El único momento haploide es cuando en el ogonio y en el anteridio se están formando núcleos haploides que son los gametos. O sea, en estas estructuras de reproducción para formar núcleos haploides, ¿sí? Hasta el momento en que sucede la formación del cigoto de contacto gametángel. Cigoto, los dos núcleos se unieron y se formaron estructuras diploides. Y el resto del ciclo de vida de los omicetos es diploide. También en el momento en que infectan a los son diploides. Si de estos ósperos sale esporangios para reproducción asexual, también son diploides. Sí, ya le entendí. Gracias. ¿Sí? Ahora, acá, las zoosporas, dijimos, son de dos tipos. Pueden ser piriformes o reniformes. Si el organismo presenta solo un tipo de zoospora en su ciclo de vida, a eso se le llama ciclo monoplanético. Este es un ciclo monoplanético, porque solo tengo un tipo de espora. ¿Sí? Monoplanético. Las especies que presentan un solo tipo de zoosporas se llaman monomórficas y el ciclo es monoplanético. Pero hay organismos
que van a presentar dos tipos de zoosporas. Y a eso se le llama ciclo diplanético. O también pueden encontrar que el organismo o la especie es dimórfica. ¿Esos dos son sinónimos? Ciclodiplimorfa y dimórfica. Dimórfica y diplanética, sí, los pueden usar de forma general como sinónimos. O sea, dimórfico hace más referencia al tipo de organismo y diplanético hace más referencia al tipo de ciclo de vida. Pero no va a pasar nada si lo usan como sinónimo. Espérenme. No. Uh-huh. ¿Sí? ¿Quedó claro el término? En este caso, por ejemplo, el ciclo es monoplanético y el organismo es monomórfico. ¿Sí? ¿Comentarios hasta aquí? Profesora, ¿de qué le sirve ser monoplanético o diplanético? ¿Qué ventaja les da tener dos o qué ventajas les da tener solo una? Más opciones de supervivencia a condiciones desfavorables en el ambiente. ¿Por qué? Este es monoplanético, ¿no? Tengo una zoospora, se enquista, germina. Pero en un ciclo diplanético, los puntos O, P y Q suceden dos veces, otra vez. Uh-huh. Es decir, aquí O es la zoospora, P es el quiste. Y del quiste germina otra zoospora que puede formar otro quiste. ¿Sí? Y esto le da una posibilidad o mayores posibilidades de resistencia en los ambientes. Ok, gracias. Entonces, en el ciclo diplanético, la zoospora se enquista, germina como otra zoospora, se vuelve a enquistar y germina, pero ahora sí para la infección. Se repiten, el O y el P se repiten. ¿Va? Y bueno, ya habíamos mencionado, estos organismos los hay de tipo saprófito, es decir, que degradan materia orgánica de las plantas. Uh-huh. Pero sobre todo los vamos a encontrar como parásitos ahí es una T, parásitos de vertebrados y fitoparásitos. ¿Como quiénes? ¿Podrías regresar a la otra? Sí. Que se los estaba poniendo en pequeñito. Son acuáticos o al menos deben tener un momento de un ambiente acuoso para llevar a cabo su ciclo de vida. No todos son parásitos, hay algunos que son saprófitos, pero la mayoría sí parasitan vertebrados, como los peces, o son fitoparásitos. Muchos de ellos de papa, tomate, que son los cultivos más comunes. ¿Vamos bien? Va. Ahora, de las enfermedades más conocidas causadas por omicetos están estas 4. Aquí como dice, atención, que son patógenos devastadores. Podemos encontrar la enfermedad llamada tizón tardío que se da en los tomates, en las papas también, algunos chiles, la muerte súbita del roble, el mildiu de la vid y la saprolegniasis, que la vamos a asociar sobre todo con peces, entre ellos el salmón. Uh-huh. Profesora, y bueno, esto también nada más es por curiosidad.
Y si un humano come ya sea un tomate o un salmón infectado pues con cualquier enfermedad que cause este hongo, ¿qué le pasa? En primera, dudo mucho que alguien pudiera acercarse a comerse estos jitomatitos, pero pues si ya te los comiste, no, en el humano no pasa de un malestar digestivo. Y tendría que ser una alta cantidad, que tampoco te vas a comer algo que evidentemente está podrido. Entonces, y tienen alta especificidad biológica estos organismos. Son parásitos de papa, son parásitos de tomate, son solanáceas, pero cambian su especificidad. Igual plasmopora, que es parásito de la uva, solamente lo hace con la uva. Plasmopora vitícola, por eso se llama así. Solamente lo hace con la uva. Y en el caso de los peces, Saprolegnia es específico. Uno de los casos del tizón tardío está provocado por Phytophthora infestans, este es el organismo. Se llaman, o les mencioné anteriormente, como devastadores porque pueden acabar con campos de extensiones grandes de 40,000 a 160,000 metros cuadrados. Estaba tratando de hacerles una referencia de qué serían 40,000 metros cuadrados. Serían casi 6 veces el estadio de Seúl. Eso es 40,000 metros cuadrados. A estos organismos les favorecen los ambientes húmedos y más o menos fríos, no congelante. Resulta que con Phytophthora infestans, las esporas o zoosporas se producen de forma óptima de 12 a 18 grados centígrados. Y las lesiones se extienden con mayor optimidad por desarrollo de micelio, pues, de los 20 a los 24 grados. Y estas son algunas imágenes que de los signos que se alcanzan a percibir en las plantas que están infectadas por Phytophthora infestans. En el caso del tubérculo de la papa, pues también se ve en su interior, no solo el exterior. ¿Sí? Entonces, este es Phytophthora infestans, causa el tizón tardío en papas. Bueno, existen fungicidas para poder tratar a estos organismos. Sin embargo, cuando los tubérculos o la maleza que está alrededor de los cultivos están ya infectados, se tienen que eliminar. Más bien el fungicida es como un preventivo. Porque una vez que ya tenemos la infección en el tubérculo o en la maleza alrededor, no tiene que desecharse, quitarse. Y por eso es que debe haber un constante monitoreo para revisar a los organismos de que no tengan al patógeno y en el caso de aplicar el fungicida, pues que sean las dosis necesarias. Y en el momento adecuado, por ejemplo, también antes de la formación del tubérculo, para que no sea la papa la que ya esté contaminada. También es de Facebook Watch mi videíto. Me pasó lo mismo que en el otro, no tengo el menú. Ah, no, sí, aquí ya apareció. Qué bien, el tizón tardío. Vean las pérdidas, pues hasta el 100%. Lo que yo le quiero mostrar en esta oportunidad es cómo el tizón tardío está presente en el cultivo. Ajá. Y está presente en el cultivo de estas maneras, ¿no?
en la hoja con esas lesiones de color oscuro. También la encontramos en los tallos y en los tubérculos, como dice ahí, ¿no? También lo que se observan son lesiones necróticas de color café. Necrótico, este que está muriendo. Va, déjenme regresar. Y ese es Phytophthora. Me voy a saltar a Phytophthora ramorum para seguir con Phytophthora, no, perdón, Plasmopara vitícola, que es causante del mildiu. Plasmopara vitícola, causante del mildiu. Vamos a hacer notas a partir de este video, niños. ¿Listos? Sí. Perdón por el anuncio, pero pues no soy rica para comprarme mi YouTube. Crearán apps, juegos y si... Ahí voy. Hola. Hola. Vamos a ver qué cosa es el mildiu de la vid. Aquí una imprecisión, bueno, no del todo imprecisión, pero los agrónomos siguen llamándolos hongos. Acuérdense que para nosotros ya no son hongos, están en, ¿qué es supergrupo? SAR, y son específicamente Stramenopil. ¿Qué es el mildiu de la vid? ¿Sí escuchan? ¿Se escucha bien, pues? Sí. Bueno, vamos a tomar notas, chicos, de qué es el mildiu de la vid. El mildiu es una de las enfermedades más nocivas en viticultura. ¿A quiénes les afecta, dijo? ¿A las uvas? A las uvas. ¿Y cómo se llaman los productores de uvas y vid? A los viticultores. Ajá. Ellos son los que se encargan de la producción de la vid, viticultores. Ajá. Es un hongo que empieza su actividad y su ciclo en primavera. Vamos a omitir esta parte de que es un hongo, pero sí el detalle de que empieza su ciclo, ¿cuándo? En primavera. En primavera. Bien. Sí están haciendo notas, ¿verdad? Sí. Y se va a propagar mientras las condiciones climatológicas lo permitan. Ahora vamos a ver cuáles son esas condiciones climatológicas que necesita el mildiu. ¿Cuáles son las condiciones favorables climatológicas para que este hongo se desarrolle? Primero, una humedad relativa elevada, superior al 75%. ¿Cuánto de humedad? 75. 75. O más. Ajá. O más del 75. Bien. Y segundo, la temperatura que esté comprendida entre los 12 y los 30 grados. ¿Cuántos grados de temperatura? De 12 a 30. Bien. ¿Cuáles son las condiciones ideales para que este hongo se propague? Tenemos una regla que se llama la regla de los 3. ¿Cuánto tenemos? Se llama la regla de los 3-10. Ahí se cortó un poquito el video. Regla de los 3-10 son las condiciones ideales para la propagación de este organismo. Vamos a ver cuáles son. Un brote superior a 10 centímetros. ¿El primer 10 cuál es? Brote superior. A 10 centímetros. Bien. Una lluvia superior a 10 milímetros. ¿Una precipitación mayor a qué? 10 ¿10 qué? grados. 10 milímetros. 10 litros metro cuadrado. Y una temperatura media superior a 10 grados centígrados. ¿Cuál es el tercer 10? Temperatura superior a 10 grados. Bien. Cuando se reúnan estas condiciones, el mildiu se va a propagar. Por lo tanto, hay que observar la climatología para, en este momento, hacer un tratamiento preventivo. ¿Cuáles son los síntomas y daños que provoca?
El mildiu puede atacar a todas las partes de la planta, las hojas, en los brotes y sarmientos y en los racimos. Los sarmientos son estas cositas espiraladas que sirven para que se agarre la planta. Sí las han visto, ¿no? En las chayoteras, por ejemplo. Los zarcillos. Zarcillos también se llaman. Ahora os voy a poner unas fotografías para que veáis el efecto que puede llegar a producir el mildiu. En hojas, vean las manchas amarillentas. ¿No? En el haz, el anterior, y en el en vez. En los racimos, como lo mencionaba. ¿Cuáles son los tratamientos o tratamiento ecológico, que es lo mismo que preventivo, que podemos realizar para minimizar las condiciones de desarrollo del mildiu? Lo primero, las plantaciones hay que hacerlas en la dirección del viento dominante. Esto va a hacer que haya una mayor ventilación y por lo tanto va a bajar la humedad relativa. Porque acuérdense que se mencionó que la humedad mayor al 75% es una de las condiciones favorables para el desarrollo. Entonces, todas estas estrategias van en su mayoría encaminadas a disminuir la humedad relativa para que se evite el desarrollo del organismo. Un manejo adecuado de la vegetación, las podas en verde, con la misma finalidad. Al final las podas en verde lo que hacen es quitar sarmientos. Se quitan sarmientos, también se quita uva, pero aumentamos muchísimo la ventilación, con lo cual estamos bajando la humedad relativa y, por tanto, las condiciones favorables de desarrollo del mildiu. Otra cosa es el aclareo de hojas afectadas. A ver, si detectamos que hay 10 hojas afectadas, solo 10 se pueden quitar a mano y entonces esto va a evitar que se propague. Esto se puede hacer si tienes 10 cepas o 20. Si tienes 10.000, pues no es viable. Hay que evitar los excesos de nitrógeno. Primero, porque el nitrógeno a la viña no le gusta mucho, irá a otros problemas. Y segundo, porque el nitrógeno lo que hace es que haya mucho desarrollo, mucho follaje, muchos brotes, una viña muy tupida que al final impide la circulación del aire y aumenta mucho la humedad relativa. Y a tener en cuenta también es pues, plantar variedades que sean más resistentes al mildiu. Bien, niños. Esto es el mildiu. El resto del tratamiento y control químico que hay, pues ya esto tiene mucha mención de estrategias agronómicas y no es del todo competente en este momento, ¿sale? Pero obviamente también hay un control químico, sobre todo si tenemos cultivares de grandes extensiones. Como decía él, hay algunas estrategias que se van a poder aplicar si nosotros tenemos 10, 20 organismos, pero si tenemos 10,000, pues no hay manera de hacerlo. Ajá. Y bueno, esta imagen nada más para que vean que el proceso de infección es exactamente igual al que ya describimos anteriormente. Las zoosporas, los quistes de las zoosporas entran en contacto con la hoja, en este caso con el envés de la hoja. Ajá. Y van a germinar, van a formar sus apresorios y austorios para poder infectar a la planta. Ajá. Dentro de la planta pueden formar más zoosporangios, ¿sí? Estos como arbolitos rojos pueden formar más zoosporangios que generan más zoosporas para continuar la infección y el ciclo asexual. Uh-huh. En este caso con el mildiu también hacia el haz de las hojas se pueden formar algunas manchas de aceite que son evidencias de la enfermedad. Uh-huh. Y la regla de los 3 días que habíamos hablado aquí también se menciona. Uh-huh. Las imágenes
en todas las partes de la planta, como ya se dijo, también podemos encontrarlos. El as, perdón, y el en vez. En ambos lados de la hoja lo encontramos. ¿Sí? ¿Algún comentario hasta aquí del milieu de la vid, de Plasmopara vitícola? ¿Nada? No entendí la pregunta. Que si hay algo más que tengan ustedes que mencionar. Ay, déjenme ver el chat. Una duda. Ah, no. Sí, dice por aquí, no este tipo de organismo provocaron una hambruna en Irlanda por infección de la papa en el siglo XIX. Sí, ¿es correcto? Exactamente, y se trata de este amigo. De Bueno, Phytophthora infestans. Ajá, de este. Phytophthora infestans, sí, sí. Una gran hambruna porque, pues, como ya vimos, son devastadores. Imagínense acabar con el 100% de un cultivo de papas de esta extensión, pues ni manera. Sí. A ver, me sigo con saprolegnia. Lo voy a mencionar y antes de que exponga a la compañera que va a hablar de saprolegnia, me permiten decirles respecto a una tarea. ¿Sale? Este organismo, saprolegnia, el género, pues, se da mayormente en ambientes dulceacuícolas y afecta sobre todo a los salmónidos. Aunque son mayormente dulceacuícolas, hay organismos que sí pueden tolerar cierto grado de salinidad siempre y cuando sea menor a los 2.8%. Y aquí una imagen de los salmónidos. ¿Y en sí qué le hace a los salmones? Ahorita lo verás. Ajá, ahí vamos. Gracias. No sé qué animal es bueno, qué tipo de pez es pero vean todas Es una trucha eso. ¿Es una trucha? Ah, bueno, es que yo como no conozco absolutamente nada de peces. Estos son todas estas manchas grisáceas medio algodonosas. ¿Las alcanzan a ver? Ajá. Todo esto es la infección por saprolegnia. El proceso es básicamente el mismo que ya hemos ido revisando. El ogonio y el anteridio se unieron para formar un cigoto. Ese cigoto forma un zosporangio que produce zoosporas. Las zoosporas se enquistan, se van hacia el ambiente, pues, encuentran a un hospedero, esas zoosporas germinan, forman apresorios. Miren, aquí dice, zoospora germinando. Entonces, germina la zoospora, forma el apresorio para ir metiéndose, penetrando en las células del hospedero, se extiende el micelio para poder infectar otras partes del organismo. Vean cómo no, obviamente en la imagen, no es solo una célula la que infecta, puede invadir a todo el organismo. Y ahí dentro se extiende el micelio y ese micelio puede decidir o empezar a reproducirse de forma asexual y formar zoosporangios con más zoosporas que continúen con la reinfección. En este caso, por ejemplo, en el esquema que aparece aquí, esta producción de zoosporangios se da en el interior del organismo. Y es así como se continúa la reinfección, y no solo en la dermis o en la piel del organismo, sino también en sus estructuras internas. Aquí, por ejemplo, entre los datos que encuentro es que el primer reporte de saprolegniasis es de 1877 y en 1960 sucedió que miles de salmones del Atlántico murieron
por esta enfermedad que les provoca necrosis ulcerativa dérmica. Permítanme ver. Ya, sí. Ay, perdón. En Estados Unidos, este dato, el primero, es de Estados Unidos, donde se han reportado pérdidas de hasta más del 50% del cultivo de peces, con pérdidas de $40 millones al año. ¿Qué le sucede al pececito? En términos generales, por fuera nosotros vemos una serie de algodones que son micelio que se está formando, tanto en la piel como en las branquias. El pececito por obstrucción, simplemente por obstrucción con el micelio empieza a tener fallas circulatorias y disminuye su volumen de sangre. También se desequilibran los fluidos orgánicos, toda la función pues orgánica en general, una falla sistémica general del organismo. Y pues no solo se puede ver infectado por saprolegnia, sino también por otras bacterias. La temperatura también es una característica importante para que se desarrolle el ciclo de vida. La infectividad sucede sobre todo entre 10 y 12 grados centígrados. Y es de muy difícil tratamiento esta enfermedad. Aunque se han encontrado algunas opciones orgánicas de bajo impacto, como el uso de una planta que se llama la Rea tridentata y sus metabolitos secundarios para poder controlar saprolegnia. No sé si quieren ver no vamos a ver el video. Y antes de que exponga la compañerita de saprolegnia, vamos rápido con esta parte. Esta es su tarea, niños. Tienen que contestar estas 5 preguntas. ¿Sale? De Phytophthora ramorum. ¿Con qué las van a contestar? Con un documento que yo voy a mandarles por acá en el chat. Rápidamente. Robin. Espérenme, porque no me acuerdo dónde estaba. Ajá. Ahí está. Es un PDF. No está largo, son dos cuartillas. Y vamos a trabajar en equipos. ¿Cuántos son ahorita? 36. Vamos a hacer 7 equipos al azar, como aparezcan en las salas, niños. Así van a trabajar, como aparezcan en la sala. ¿Sale? A la que se les mande. Si falta algún compañero y se quiere integrar, que se integra a su equipo, pero no pueden ser más de 5 personas, no pueden ser más de 6 personas. ¿Sale? Ya los voy a crear. A donde los mande ese es su equipo para hacer la tarea. ¿Ya están? ¿Ya lo vieron? Sí, ya. Vale. Entonces, anoten su nombre correspondiente. 2 personas. ¿Vale? Por favor.